está bien. Bueno, ve lo siguiente. Los conceptos básicos, como les estaba diciendo, vamos a apresurar un poquito. Tenemos que la criminología es una ciencia que se limita a la investigación empírica del delito y a la personalidad del delincuente como tal. De ahí donde vamos a analizar los componentes específicos de la personalidad del delincuente. Lo que quiero explicarles es por qué es una ciencia de investigación empírica del delito y de la personalidad o del sujeto, del sujeto activo, del delincuente como tal. ¿Por qué? Porque esta ciencia está basada en la experiencia y en la observación de los hechos, cómo el delito evoluciona a través del tiempo, cómo los factores, las razones, los motivos, las causas que de una manera u otra influyen para que una persona entre a formar parte de ese mundo de las conductas desviadas y de la comisión de hechos punibles, los cuales son castigados por nuestra ley penal. Por eso entonces tenemos que la criminología, como vimos, es una ciencia, ¿verdad?, de investigación empírica del delito y del sujeto activo de esta persona que está, evidentemente, cuando hablamos de delincuente, vamos a hacer esa aclaratoria. Esto es una persona que está penada por la ley, que está castigada por la ley, ¿ok? El, el sistema penal venezolano ha dictado una sentencia, ha fallado en contra de esta persona. Ya sobre esta persona no hay presunción de inocencia porque fue destruida en un proceso penal, en un proceso en el cual se cumplieron todas y cada una de las garantías hacia la persona que fue enjuiciada, pues. Adicionalmente a este concepto acerca del estudio que se hace empírico, pues, que se hace de la personalidad del delincuente y del delito como tal, también incluye el análisis experimental y científico sobre estas transformaciones. Como les hablé, el delito a través de la historia, a través de los tiempos, ahí cambia, se modifica y por lo tanto es necesario estudiar pues esta criminalización. ¿Con qué objeto? Con el objeto de combatirlo, con el objeto de luchar contra el mismo. O sea, con el objeto de establecer control de otras conductas también que pudieran ser consideradas conductas desviadas. Recuerden que a través del establecimiento de esta política, de esta situación que estamos padeciendo, de esta circunstancia, han resurgido nuevos elementos, sobre todo con esta pandemia, que pueden convertirse, conductas que pueden convertirse siendo aprovechadas por estas personas y cometer ilícitos que pudieran estar castigados o no por la ley. De allí pueden nacer elementos nuevos, ¿entiendes? Por eso el estudio de la criminología. Seguidamente vamos a observar, vamos a comenzar con la terminología y se inicia pues con la criminogénesis. La criminogénesis son causas, son razones, son motivos que tiene la persona que incurre en delito y básicamente lo que hace es estudiar su vida y entorno. O sea, la criminogénesis es el motivo, es la razón por la cual la persona debe ser estudiada para ver qué delitos por qué incurre en delito la persona. Entonces, este conjunto de tendencias que ayudan a explicar las causas que tienen los delincuentes y que por los cuales cometen delitos reiterados, esta razón, este móvil producto de su cambio y transformación dentro de la sociedad para violentar la norma, eso se llama criminogénesis, o sea, la razón, el inicio, el nacimiento, por qué la persona comete delitos. Y por supuesto se estudian todas aquellas causas que de una manera u otra lo rodean. ¿Qué causa importante puede resultar de cierta manera factor predeterminante o un factor
inicial para que él pueda incurrir en delito, pues. De ahí es donde se hace ese estudio de su vida y entorno para estudiar, pues, ese comportamiento y la conducta del delincuente para poder dar explicación al delito. Bueno, luego tenemos la criminodinámica, que ya sería básicamente la explicación de los procesos seguidos para llegar a la conducta antisocial. O sea, una vez estudiada la razón, los motivos, las causas, entonces debemos entonces explicar, estudiar a través de su dinámica cómo ese proceso llegó a ser conducta antisocial. ¿Entiendes? ¿Cómo llegó, cómo llega esa conducta desviada a ese ser, pues a esa persona? Entonces tenemos que la criminogénesis y la criminodinámica son conceptos indispensables en la explicación del crimen y, bueno, para el análisis criminal y la criminalidad. Eso es muy importante a los efectos de establecer en criminología lo que es la política criminal, las políticas que debe seguir el Estado para tratar de disminuir la producción de los delitos. Factor criminógeno, ya sabemos. Yo me quedo con la definición que da Pinatel, porque Mallorca habla de un estímulo exógeno, o sea, un estímulo exógeno, o mixto, o sea, la persona se ve influenciada desde el punto de vista exterior, o se ve influenciada desde el punto de vista interior, en su interior, lo lleva pues a pensar en violar la norma. O puede ser tanto factores de orden externo como factores de orden interno para que se concurra pues a esta formación del fenómeno criminal. Pinatel habla de que todo elemento objetivo que interviene en la producción del fenómeno criminal, o sea, en todo caso, todas aquellas circunstancias, motivos, razones que puedan influir en determinada persona para cometer delitos, para desviarse, para estar al margen de la ley, ¿entiendes? Tenemos la causa criminógena, por supuesto, una causa, un efecto, es una condición necesaria sin la cual el comportamiento jamás se hubiera manifestado, pues. Esa es la causa criminógena, esa es la conducta, la causa de la conducta antisocial, ¿entiendes? Móvil criminógeno es aquel, se entiende por aquel como aquel de naturaleza interna que ha llevado al sujeto a cometer una conducta antisocial. Móvil, motivo, causa, razón por la cual se ha cometido, ¿verdad?, un delito. Determinada persona comete un delito. Siempre en los estudios que se hacen en nuestro proceso se establece, se determina, se fija siempre cuál es el móvil, por qué ocurrió el delito. Y por supuesto, pues sus causas más importantes. Tenemos entonces el indicio. Cabe señalar que en materia en el Código de Enjuiciamiento Criminal, que estuvo vigente, pues nuestro proceso inquisitivo, ya derogado pues por el Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece pues el procedimiento acusatorio, rey de las garantías de los derechos de las personas que están involucradas en estos procesos, garantista, 100% garantista el proceso, nuestro proceso acusatorio. El Código de Enjuiciamiento Criminal establecía como señales para enjuiciar, se le llamaba a sí mismo indicio, el indiciado, se le llamaba. Nosotros ahora en el proceso acusatorio hablamos de el imputado. Ya sabemos entonces que el indicio es una señal de algo, indicador de aspectos diferenciales, es un síntoma que permite un diagnóstico de aspectos diferenciales. ¿Diferenciales de qué? Diferenciales de las conductas, o sea, de la conducta antisocial, de la conducta social, de lo que es en realidad una conducta desviada.
tenemos las condiciones criminológicas. ¿Cuáles son estas condiciones criminológicas? Bueno, ahí las tenemos. Estímulos suplementarios, de ocasión. Una persona que vaya en la calle y consigue un carro prendido con la llave puesta. Súmele a eso que esta persona tiene cierta adecuación a conductas criminales. El elemento de oportunidad, ¿entiendes? Bueno, se llevó el carro. Es lo más lógico, es lo que nosotros podemos presumir, podemos indicar como condiciones criminológicas para que se produzca ese ilícito. ¿Ok? Vamos a otros factores de interés criminológico, además de lo que ya señalamos. El factor predisponente, son disposición anticipada de algunas cosas, o ánimo de las personas para un fin determinado. Se señala pues que son de naturaleza endógena, puede ser biológico o psicológico, tiene factores preparantes, que son generalmente son exógenos, vienen de afuera hacia adentro, pueden ser sociales como la provocación en una riña, o puede ser de naturaleza mixta como el alcohol, ¿entiendes? El alcohol tiene eso, la peculiaridad de enaltecer todos los factores que conllevan pues al crimen, pues las drogas, estos son factores que de verdad preparan pues son como alicientes para la persona que influyen demasiado pues en la infracción de la norma, en las conductas que pueden incurrir estas personas. Déjeme aclararle que estamos hablando en este término, estamos hablando de personas que han incurrido en delitos. Estamos hablando del derecho penal, estamos hablando de la criminología, del estudio del delincuente. Bueno, tenemos el factor desencadenante, por supuesto, el que se precipita en los hechos, pues. Ya sabemos que puede ser interno o externo, pues. ¿Bien? Mire, en una discusión, en una pelea, en una discusión en la misma cola, en la misma calle, donde por efecto del alcohol, por efecto de se produzca pues una discusión entre determinadas personas y se van a las manos y puede ocurrir un hecho fatal, es un factor desencadenante. Muy importante la desorganización social, ¿entiendes? Ahí vemos la alteración, conjunto de papeles y estatus que definen la conducta de los individuos. ¿Entiendes? Eso afecta en las costumbres, las instituciones, los grupos, las comunidades, la sociedad en general, etc. ¿Entiendes? Esa es la desorganización social. O sea, no tenemos pues la falta de valores. ¿Entiendes? Eso invierte mucho el estatus y modifica la conducta de los individuos, ¿entiendes? Anomia. Anomia es la falta de normas o la incapacidad de la estructura social. Yo pienso que la anomia es una de las explicaciones más importantes de la conducta desviada. También hay que tomar en cuenta que en la sociología se utiliza la anomia para referirse pues a la ruptura, pues a la falta de derechos, a la ruptura de las normas sociales. Por supuesto, aunque no de las leyes, cuando le hablo de la moral, es porque la moral no tiene una sanción implícita. La sanción que hay es una sanción, digamos, interna del sujeto, de la persona que castiga, pues. Esa es la moral. La moral no tiene una coercibilidad, pues. La coercibilidad es la posibilidad lógica de que la norma se cumpla en contra de la voluntad del sujeto obligado. En ese caso, ese es el derecho, pues el derecho, la norma exige ese cumplimiento. Pero
Pero en la moral no hay esa forma de castigar. El castigo más bien es simbólico, es una cuestión bueno, de lo que podemos nosotros considerar como algo inmoral, pues, ¿entiendes? Esa es la norma. A ver, ¿qué? Bueno, estoy viendo Eh, clases. Tenemos entonces desviación social, el próximo término. Eh, digamos que viola este concepto de desviación social, significa que es cuando la conducta viola un agrupamiento. Espera normalmente que las personas no estén de acuerdo con las normas sociales, pues. Merton habla de que la desviación social normalmente como conducta que es la que como conducta normalmente viola eh, normas y expectativas de cualquier sistema social, pues. Eso es la desviación social, pues. Se plantea desviación social como una consecuencia de la digamos, de la marginación. Y esta a su vez propicia pues la inadaptación pues, social. Es evidente que esos muchachos que básicamente pues cuando andas en esos grupos que entre comillas pues no, ese agrupamiento pues eh, no están adecuados o simplemente tienen algunos vicios traídos pues por otras personas, en otros aspectos, pudieran de manera, de una u otra manera influenciar pues a esta persona que se ve iniciándose en ese mundo y hacerlo incurrir pues en odiar pues, en desviarse socialmente y no atender pues a las reglas de la vida en comunidad, en paz y tranquilidad, pues en cumplimiento de las normas que ha establecido nuestro Estado, nuestra República. La desviación, por lo tanto, el comportamiento de cada individuo se ve afectado por la estrecha relación que mantienen con su entorno. ¿Entiendes? Por lo que son múltiples los factores que lo pueden dirigir hacia una conducta desviada. Entonces, vamos a definirla, pues, entonces, cualquier comportamiento que es considerado por la sociedad como fuera de lo común. Es evidente, pues, que una persona que se comporta de una manera asocial, de una manera, evidentemente, pues, no está actuando conforme a los lineamientos que la sociedad ha establecido. Pero vamos a considerar qué pudiera señalar la sociedad como, como bueno o como malo para considerarse de tal forma. ¿Quién ha dicho eso? Bueno, ya sabemos nosotros que nuestra sociedad, a través de los poderes públicos, tenemos el poder legislativo, que es el autorizado para crear las normas jurídicas, se le es elevada, pues, el proyecto de ley para establecer las buenas costumbres, por así decirlo, y por lo tanto, podemos establecer claramente que cuando nosotros actuamos fuera de esas normas creadas por el Estado, establecidas por la sociedad, elevadas al Estado para que sean consideradas normas desde el punto de vista jurídico y evidentemente de obligatorio acatamiento. Esas normas entonces cuando nosotros no las respetamos, no nos ceñimos a ese estricto orden, entonces podemos estar incursos en desviación, en la desviación, en una conducta que va en contra de lo que señala, pues, o lo que normalmente señala la ley, los usos, la buena costumbre. Por eso es importante establecer que la desviación como principal factor para el establecimiento de la violación de la norma. Mira,
Tipos de conducta desviada. Bueno, ahí hay varias. Tenemos el alcoholismo, la prostitución, la mendicidad, la drogadicción, la homosexualidad. En realidad, este tipo de conductas que no, como les dije, no son conductas o son conductas que violan, digamos, las normas, el regular desenvolvimiento de nuestra sociedad. Es evidente, imagínense que todos los días estuviéramos alcohólicos, imagínense. ¿Qué puede producir el alcoholismo en una sociedad? Imagínense la prostitución, imagínense la mendicidad, la drogadicción, imagínate qué pudiera. Ustedes, en medicina legal, se tiende mucho a estudiar, sobre todo estas conductas de la prostitución, no tanto de la prostitución, del alcoholismo, la drogadicción y de la homosexualidad. Ya se está viendo, eso se había considerado pues, a nivel doctrinario como verdaderas conductas desviadas, o sea que hay que analizarlas, estudiarlas y evidentemente necesitan tratamiento. No sé hasta qué punto pudieran considerar ustedes estas conductas, pero evidentemente causan daños. De una manera causan daños y afectan pues nuestro entorno. Y debe ser objeto de estudio, porque la criminología, no lo digo yo, no lo dice la criminología. La criminología lo establece como conductas que son desviadas y por tanto objeto de estudio, porque eventualmente pudieran generar ilícitos. Vamos a ver otras clasificaciones de conductas desviadas. Ahí tenemos un comportamiento extraño. Mira, yo dándomela de superhéroe, trato de salvar la vida de una persona que se encuentra en peligro. Eso es un comportamiento extraño, ¿entiendes? No lo veamos desde el punto de vista de conducta desviada, pero sí es un peligro poner en riesgo mi vida y por lo tanto la ley pudiera, la criminología pudiera establecerlo como un comportamiento extraño. En este caso, un comportamiento extraño bueno. El comportamiento que nosotros podemos establecer como diferente, como extravagante, como inadecuado, entonces pudiéramos considerarlo extraño. ¿Ves? Una persona que se viste distinto, pues, aquellas personas que son excéntricas, son comportamientos extraños. Evidentemente que no estamos hablando de la minoridad en cuanto al efecto que pudiera producir, pero algunos comportamientos extraños, como por ejemplo el jugar con fuego, la desnudez, el alcoholismo, el travestismo y el comportamiento político extremista pudieran generar pues ilícitos. Se dice porque esas son conductas que están fuera de lo normal y pueden ser consideradas erróneas por algunos. Pero no necesariamente son malas o son ilegales, como le decía, cuando se extralimitan en determinados momentos, con el fin de obtener, de salvar la vida de una persona. O en ese caso sería una conducta extraña, pero muy buena, en el sentido de que se está salvaguardando los intereses, se está salvaguardando la vida de alguna persona que se encuentra en peligro. Pero así como los hay buenas, también las hay malas. Hay otras, vamos a continuar, un comportamiento erróneo. Ajá. De verdad, un comportamiento erróneo pudiera generar un ilícito. Ya tenemos, póngase el caso de la ignorancia, la impericia, se comete algún ilícito en observancia de órganos y reglamentos. Bueno, por el simple hecho
de haber cometido un error, ¿me entiendes? De haber conducir a exceso de velocidad. Entonces, pudiera producirse un daño patrimoniales y no bueno, no, patrimoniales o se pudieran producir daños o se pudiera causar la muerte de una persona para los casos de que se cometa un homicidio culposo en accidentes de tránsito. Este tipo de comportamiento, como dice la lámina, ha sido definido por la sociedad no solo como extraño, sino como excéntrico. ¿Me entiendes? A menudo implica violencia y la rebeldía grave contra la sociedad. Les digo esto porque cuando estamos hablando del comportamiento erróneo, está el punto de vista de la persona que por imprudencia, impericia, negligencia, produce este comportamiento erróneo. Pero también estas bandas, personas que se dedican pues a este tipo de comportamiento criminal que pudiera invadir, pues, no tanto como una conducta por error, por impericia, por violación de las normas, sino por violentar con intención. Y ahí es cuando tenemos entonces el robo, tenemos el homicidio, ¿entiendes? Tenemos toda aquella gama de delitos que son castigados en nuestra sociedad. Bueno, otras clasificaciones, y tenemos el buen comportamiento. Vayan leyéndose todas y cada una de estos conceptos, de estas terminologías, lean para que tengan una idea respecto de lo que en sí se considera como punible, como conducta desviada. Se lo digo porque Beccaria, tratadista, él, a pesar de vivir pues en una época donde los derechos humanos prácticamente no existían, él siempre era de la idea de que se tratara el castigo de los culpables con el respeto pues de sus derechos humanos. Y de allí su consideración de que la pena de muerte es la guerra de una nación contra un ciudadano cuya destrucción es para los jueces necesaria o útil. Con ello terminamos la conceptualización. Se les recuerda que por el foro se van a hacer las preguntas correspondientes a la materia de derecho penal y bueno, se establecerán las reglas para la evaluación. Eso se hará por el grupo y estén atentos entonces en el día de hoy. Se le van a hacer llegar entonces las preguntas para hacer la evaluación por la clase de Derecho Penal. Esta es una abreboca, como les dije, en relación a lo que es la criminología. Y la semana siguiente vamos a comenzar con la materia en sí, pues. Es difícil tratar de establecer a través de la red con la serie. Ojalá Dios quiera no tengamos más problemas en relación a esto, para que la semana que viene podamos desarrollar a plenitud lo que es la materia. Bueno, me despido de ustedes y saludos y gracias a nuestro querido ingeniero Javier Herrera, el cual pues, nos solucionó los problemas de instancia.